Imaginen juntar estos 5 capos en una fusión de cualidades y tener a uno solo con todos estos superpoderes. La rapidez mental de Danan, el conocimiento de Rayo, la elocuencia de Axel Kaiser, la profundidad de Laje, el puño duro argumentativamente hablando de Nicolás Márquez. Todos ellos con sus diferentes matices dentro del espectro liberal forman una fuerza inconmensurable en el campo de las ideas. Por sus formas y estilos y por su contundencia van abriendo un camino en el contexto de la batalla cultural. Esta combinación de cualidades harían invencible a cualquiera. Por eso decidí hacer este video, en el cual veremos un extracto de momentos épicos donde cada uno en sus diferentes ramas, ya sea economía, cultura, política, historia y filosofía, nos da muestra de sus habilidades en el campo de las ideas y los debates. Siéntanse cómodos y escuchen el video mientras hacen sus labores cotidianas, pero de ninguna manera se pierdan a estos generales de la batalla cultural. ¿Qué logró hacer este feminismo cosas realmente hermosas. por la Te puedo contar un montón de vamos. cosas. Yo soy madre de 2 pibas de la ola del feminismo. A mí me cambió, no sé lo que a mí me Pero cambió. eso es una cuestión Yo te voy a- personal. No. ¿En números? Sí. Pero bueno, la idea de que las mujeres empiezan a perforar el techo de cristal, que podemos empezar a acceder a laburos de mejor calidad. Hay un montón de situaciones donde las mujeres empiezan a tener una voz, son escuchadas. Eso se ha logrado en el capitalismo, ¿no? Con este feminismo de cuarta ola. Pero vos sabés que son los trabajos peor pagos. ¿Por qué suponés que son justo los trabajos peor pagos? ¿Vos creés que son los trabajos peores pagos porque son mujeres, por una cuestión de género? ¿Vos por qué crees que son peor pagos? En gran parte sí. Porque están en negro. ¿Y por qué están en negro justo los trabajos que ¿Vos tienen creés que las están en negro mujeres? por ser mujeres? ¿Por qué justo los trabajos? Si yo quisiera ser un empleado doméstico, me dirían que no porque soy hombre. ¿Quién te diría que no? No sé, te estoy preguntando. Si sabés limpiar, está perfecto. ¿Y entonces? ¿Qué tiene que ver? Si me pagarían mal, estarían negro. O por ser hombre me pondrían en blanco y me pagarían bien. No, no es un trabajo que vas a desear a tener. O sea que las mujeres lo desean. Las mujeres no tienen otra salida laboral. ¿No? No. ¿En serio? No. ¿Vos sos empleada doméstica? Maravillosa jugada. Yo tuve mucha suerte porque nací en una Yo familia creo en que la tenés cual... capacidad, no suerte. Yo creo que sos una mujer capaz. No te tires abajo. ¿Qué supondrá para los pensionistas que no haya subida? Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? Bueno, pues básicamente supondrá que las pensiones se congelan, y se congelan, no lo olvidemos, no tanto porque no haya gobierno, sino porque sigue habiendo un déficit de 20.000 millones de euros en la seguridad social, que es además un déficit creciente, un déficit que no se está reduciendo y que ningún gobierno ha solucionado hasta la fecha ni nos ha explicado cómo se va a solucionar. Y claro, seguir aumentando el gasto sin previamente tapar ese déficit, pues no es desde luego lo más responsable financieramente hablando. Y todo eso porque no hay gobierno, Juan Carlos Monedero. Bueno, hay una alternativa que ya la sugirió Christine Lagarde, la actual presidenta, cuando era presidenta del Fondo Monetario Internacional, cuando dijo aquello de es que los viejos viven demasiado, ¿no? Viven demasiado tiempo. Quizá hay que poner delante de los asilos un cartel que diga sean breves. O quizá no hay que depender tanto de fraudes piramidales como la seguridad social y basar más la pensión en el ahorro personal. Social, que es uno de los logros obreros que han costado vidas, tú lo ves como un, como un fraude. Juan Carlos, no es el hecho por el cual ha muerto tanta gente reclamando vidas dignas. Cuando llegas a la vejez, vives como un timo. Juan Carlos, no es un logro. ¿Cómo sois de arrogantes en las expresiones? A ver, primero, es un fraude piramidal por una razón muy simple. Las pensiones que cobran los pensionistas actuales no se pagan con cargo al ahorro que ahorraron esos trabajadores, sino con cargo a las cotizaciones. Claro. Pues, ¿cómo que el I es que si hay menos trabajadores que pensionistas, tenemos un déficit y las pensiones se recortan. Ese es el I. Es decir, el sistema está montado tan mal, que si hay una demografía inadecuada, las pensiones se reducen. No, es que hay un problema de partida que no has terminado de entender. Las pensiones no son que te den lo que has ahorrado. No lo es, ese es el problema. No, bueno, o al revés. Para mí es la recompensa de gente que ha trabajado toda la vida y no le han pagado el fruto y se han fundido los políticos las cotizaciones sociales. Entonces termino.
En nuestras sociedades democráticas lo que hemos hecho es decir que las personas mayores tienen derecho a una vida digna, no que se les devuelva en virtud de lo que hayan ganado. Porque un hay derecho muchas que no mujeres, pagan. y termino, claro, hay muchas mujeres que han estado cuidando de sus hijos y no han tenido nunca un trabajo. Y esa gente tiene derecho, como seres humanos, a tener una pensión digna. Desde tu perspectiva, Juan Carlos, ¿por qué no el problema, desde tu Juan Carlos, el problema, esas mujeres no tienen derecho a hagas nada? no hagas trampas. No, no hagas trampas, no. El problema, No seas el problema, tú tan terrible y Juan regresar al siglo XIX. Juan Carlos, el donde problema, la gente solamente puede gastar lo que haya podido ahorrar. Juan Carlos, el sistema de pensiones Es un que tenemos, derecho. el Eso sistema no de pensiones que entender. tenemos hoy nace en el siglo XIX, por tanto, tú eres el que está instalado en el siglo XIX, lo crea Bismarck en el siglo XIX y lo crea, dice, para mantener a los trabajadores maniatados al poder estatal. Que eso es lo que sucede ahora. Solo tienes que consultar a Bismarck. Tú no puedes tener derecho a, porque te apetece, dejar el grifo abierto, toneladas métricas de agua que corran. No tienes derecho. ¿Por qué? Porque el agua es un bien escaso para toda la Pues humanidad. precisamente le Y por pones, tanto, Juan Carlos, le pones un precio y la persona que sea tan estúpida de dejar el grifo abierto permanentemente lo hará y asumirá un coste brutal. Sí. Es decir, sí. Amigos y amigas, habréis venido muchos de vosotros en coche, lo cual nos está convirtiendo a todos en estúpidos. Yo he venido en moto, también soy estúpido. Sobre dos ruedas, pero estúpido. Quiero deciros que estamos haciendo cosas estúpidas ya. Si asumimos estamos haciendo cosas estúpidas. Juan Carlos, si asumimos el coste de esa estupidez. Hombre, yo espero que muchos hayan venido en Uber y en Cabify para... Sí contamina. Lo que estoy diciendo es, contaminar supone un coste para el resto de las personas, deteriora el entorno en el que vive, estamos de acuerdo. Pero justamente, si tú internalizas ese coste, es decir, si tú asumes ese coste, si tú compensas el daño que estás generando y tú quieres pagarlo, no veo ninguna razón para prohibirlo. Lo que no hay que hacer, evidentemente, es subvencionarlo. Subvencionar la generación de daño, subvencionar la generación de costes, sí que no tiene ningún sentido. Y hoy, por ejemplo, estamos subvencionando el agua en tanto en cuanto, no solo a las familias, sino sobre todo a los agricultores, en tanto en cuanto estamos vendiendo el agua muchísimo más barata de lo que indica su escasez real. Y ahí se está dilapidando el agua, pero porque no se rige por un mercado libre, sino por un mercado intervenido como es el del Estado. Termina el tiempo, pero déjame ir a este último tuit en el que compartiste una noticia que decía que una pareja de lesbianas había matado a su hijo porque se negó a vestirse como niña, cosa que también es falsa. Y también has dicho que el feminismo, o lo que le llamas la ideología de género, ¿no? Busca legalizar la pedofilia por algunos ejemplos marginales en Holanda o en Estados Unidos, digamos, o dices que se quiere legalizar la necrofilia y el incesto en Suecia. ¿Viste cuál era la fuente que yo puse de las lesbianas? Esto no es una distorsión. ¿Viste cuál era la fuente que yo puse para las lesbianas? ¿No estás queriendo generar odio hacia las... No, en absoluto. ¿Viste cuál era la fuente que yo puse? Diciendo que matan a un hijo, ¿Viste cuál fue la fuente que yo puse? ¿Cuál? Pues ahí la consultamos, la vamos a subir. No, bueno, y entonces ¿por qué me mentís? Si me estás diciendo que la viste y ahora me decís que no la viste, entonces ¿quién es el que miente? ¿Vos o yo? ¿La viste o no la viste? No sé si tiene que ver con la fuente. Sí, claro, porque es Televisa. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Si eso es mentira, no soy yo el mentiroso. Es el gremio periodístico a través de Televisa. Tú asumes que una pareja de lesbianas... Es Televisa. Me estás endilgando a mí una fake news de el medio más importante de este país. Pero perdón, ¿el patriarcado existe o no existe en el siglo XXI? No existe. ¿No Hoy existe el patriarcado? No, en el siglo XXI no existe. Agustín Laje viene aquí a decirnos que no existe el patriarcado. Me das un segundo, te doy uno, te doy tres. Te voy a poner un ejemplo que está muy fresco. La guerra de Ucrania. ¿Sí? Todo el mundo está hablando de eso. Desde el año 2014, servicio militar obligatorio. ¿Para quién? Para los hombres. ¿Sí? Yo no quiero una implementación de servicio militar obligatorio para las mujeres, pero es un dato digno de ser subrayado. Empieza la guerra, 2022, y el Estado ucraniano obliga a todos los hombres de entre 18 y 60 años a quedarse en la patria y empuñar un fusil para defender los valores de su nación. Dígame, si el patriarcado es, por definición, un sistema de dominación del hombre a la mujer, ¿por qué es el hombre el que tiene que entregar su vida por la patria? Bueno, ahí está. Déjame ir a otro tema. Vamos. It's the one and only Digo Double G.
Depende de lo que entendamos por derecho, porque te fijas, nosotros podemos tener una constitución como la de la Unión Soviética que garantizaba todo tipo de derechos a todos y a nadie se le cumplía. Porque todas estas cosas de los derechos que garantiza el Estado, los famosos derechos sociales, tienen que pagarse. Alguien tiene que financiarlos y eso es lo que tenemos que entender de una buena vez en este país. Cuando uno dice, tengo derecho a la universidad gratis, lo que está diciendo es, tengo derecho a que otra persona me pague a mí la universidad. Eso es lo que está diciendo, nada más. Tengo derecho a que otro me trabaje gratis y me pague la universidad. Punto. Esa es la realidad económica. Filosóficamente podemos tratar de justificar esto, pero es que económicamente es así. Y si tú no tienes suficiente gente a la cual sacarle esos recursos para financiar las demandas, o no tienes la suficiente riqueza, ¿cómo la financias? No tienes cómo financiarlo. El Estado es el que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos de los contribuyentes. El Estado somos nosotros. No. Tú no te sientes parte del Estado. No. Pero si somos, bueno, si el Estado... El Estado es un aparato burocrático. Usemos una definición famosa de la sociología, Max Weber, que está libre de ser prejuiciado como liberal de ningún tipo. Vale. Max Weber definió el Estado como aquel aparato que concentra el monopolio de la violencia física. Así lo definió Max Weber. Y que por lo tanto ejerce una dominación sobre nosotros. El Estado son, y cuando se habla de los distintos poderes del Estado, ejecutivo, ¿no es cierto?, legislativo y judicial, no somos nosotros. Y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Marx. Yo quisiera, aprovechando que he podido tener la oportunidad de escuchar a los dos panelistas y aprovechando también la brillante intervención de Ariana, tratar de delimitar un poco cuáles son las ideas que en realidad se están debatiendo y que son graves, extremadamente graves, y me preocupan. ¿Cómo definen en el libro ideología? No como un conjunto de ideas, señor Márquez. Un conjunto de ideas también es un concepto. Un conjunto de ideas es básicamente también una idea. Por lo tanto, decir que una ideología es un conjunto de ideas peca de impreciso e irresponsable desde cierto punto de vista académico. ¿Cómo define ideología el libro? Y paso a leerlo explícitamente. Ideología: pensamiento único organizado con agenda. Es decir, todas aquellas personas que pidan la igualdad ante la ley tienen un pensamiento único con agenda. Una agenda, a parecer de los escritores que hoy se encuentran del lado derecho de esta mesa, una agenda para destruir al capitalismo, para destruir al mercado, para destruir a la familia. Esa es la agenda de todos aquellos que lo que piden es igualdad ante la ley. Evidentemente no se trata de una ideología de género vista en esos términos. Lo que ocurre acá, como dice Ariana, es lo que ya se le ha dicho varias veces en otros países a ellos también. Es una falacia a la generalización. Y me voy a valer de una fuente que ahora sí tiene muchos filtros. ¿Y cómo se define la falacia de la generalización apresurada? No voy a utilizar definiciones de Chaim Perelman o definiciones de otros retóricos que se han dedicado única y exclusivamente a estudiar las falacias. Me voy a valer de una explicación extremadamente válida que encontré en Wikipedia. ¿Qué dice Wikipedia sobre la generalización apresurada? Es inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente. Es decir, agarrar la excepción y convertirla de una forma completamente ilógica, irracional, sin sentido, convertir la excepción en la regla. Me voy a valer, con el permiso de la audiencia y con el permiso del moderador, leer una breve parte del libro. Y pido, por favor, que cuando lo escuchen, cambien la palabra homosexual por negro, por indígena, por lo que ustedes quieran, por cualquier minoría que se les venga al cerebro, y me dirán si en realidad esto es realmente un ensayo académico o en realidad es un exordio de odio. Es decir, todo cuanto hemos dicho en este capítulo relativo a lo insano que significa practicar la homosexualidad no tiene otra finalidad más que poner de manifiesto que la ideología de género no solo es perniciosa y peligrosa por el hecho de esconder tras de sí un modernizado propósito comunizante. Es decir, todos los gays tienen un propósito comunizante, sino porque además el instrumento usado para su embosada imposición política es objetivamente dañino para quienes son incentivados a practicarlo. ¿Practicar qué? Es decir, los homosexuales.
Muy bien. Bueno, se habló de tantas cosas que hice algunas anotaciones. Por empezar, le quiero agradecer a Pablo el énfasis que puso en valorar todo aquello que tiene que ver con el nivel académico, y me sorprendí cuando citó como fuente a Wikipedia. Pero cuando yo hablo de ideología, no es un invento mío, es lo que dice la Real Academia Española. Podés coincidir o no, pero en los que hablamos español tenemos un monopolio, seguramente como liberal no te va a gustar, pero es lo que hay en nuestra habla. La ideología es un conjunto de ideas conforme la Real Academia Española. Te puede gustar o no, anda a pelearte con la Real Academia Española, pero Wikipedia no es el mejor organismo para retrucar una definición objetiva de un significado. Acá se habló de la igualdad, etcétera, etcétera. Acá se está confundiendo algo que es básico en materia liberal. Una cosa es la igualdad ante la ley, que nadie se opone, y otra cosa es la igualdad mediante la ley, que es lo que propone la ideología de género y es la quinta esencia del marxismo. Se la pasaron diciendo que lo que nosotros acusamos como LGBT, como movimientos de ideología de género emparentados con la izquierda son la excepción. Tengo todo el listado de ideólogos de género, son todos comunistas. Pedí que me nombren al revés, una excepción de quien no lo sea, hasta ahora no lo pudieron hacer. Se mencionó también, no mezclemos las palabras, negro, indígena, LGBT, esto, etcétera, etcétera. Textual palabra dice Foucault en la microfísica del poder. Tenemos que alentar los derechos de los negros, de los indígenas y de los LGBT, teledirigidos obviamente para la causa de Foucault. Pero lo que pasa es que los militantes no lo saben. Textuales palabras que dice Foucault en la microfísica del poder. Por eso, uno de los principales voceros, ideólogos de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, que los liberales deberían leer, no tienen que leerse tanto a sí mismos, por eso después desconocen tantos asuntos. Herbert Marcuse dice, el enemigo tiene ya su quinta columna dentro del mundo limpio, que son los libertarios y sus semejantes, con el cabello largo y sus barbas y sus pantalones sucios, aquellos que son promiscuos y se toman libertades que les son negadas a los limpios y ordenados. Sin duda se encuentran allí los revoltosos o los escapistas de buena y mala fe, cuyas aspiraciones libertarias aparecen como una desublimación metódica, y que sin que ellos lo sepan, son nuestros aliados. Herbert Marcuse reconoce que el liberal progresista es alguien útil, aunque no lo sepa, a la causa revolucionaria que ellos sostienen, y que los liberales, muchos, a lo mejor bien intencionados, no lo saben. Y esto no es un ataque ad hominem a nadie, pero hay muchos liberales que son idiotas útiles a la causa revolucionaria del progresismo cultural. Respecto de lo que Pablo citó, lo escribí yo en el libro, dijo, reemplácenlo por negro. Cuando yo digo que lo homosexual, que la práctica homosexual es insana, lo que él no dijo o no leyó, o si lo leyó, obró en mala fe, porque otra cosa no me queda, es que hay un capítulo posterior donde yo explico por qué es insana la práctica homosexual. Pero no lo explico yo. Yo transcribo los informes de la ONU, del Ministerio de Salud de Estados Unidos, del Ministerio de Salud de Canadá, del Ministerio de Salud de Inglaterra, del Ministerio de Salud de Argentina, del Ministerio de Salud de España. Desafortunadamente, un homosexual tiene 700 veces más propensión al suicidio, enfermedades que se contagian por todo concepto. Tengo 10 páginas, ¿quieren que las lea? No me alcanzan los 5 minutos. Están en el libro. En conclusión, un homosexual por su práctica, desafortunadamente y con mucho dolor, vive 25 años menos promedio en el mundo occidental. ¿Qué es una práctica insana? No es una chicana, es un dato objetivo, certificado y confirmado por todos los ministerios de salud del primer mundo, empezando por los informes del CDC de los Estados Unidos de América. Sacar eso como un salpicadito aislado de una página, realmente, junto con las citas a Wikipedia, envilece el debate y es una pena. Es una pena. Porque es muy propio de lo que hacía la televisión kirchnerista que nosotros hemos padecido. Sacaba 3 o 4 frases fuera de contexto, las guionaba un locutor y te ridiculizaban en público. Quiero cerrar este video invitándolos a unirse al canal y apoyarme con un like o un comentario, ya que son esas pequeñas ayudas las que hacen que pueda seguir creando y mejorando el contenido de este canal.